hemos venido desarrollando en miras del parcial, ¿sí? Y también obviamente, de atender a este proceso que venimos desarrollando y que en los prácticos hemos visto que hace falta fortalecer algunas cuestiones referidas a ciertos contenidos y a ciertos conceptos que por ahí pensamos que no han quedado bien en claro. No sé si prefieren ustedes hacer preguntas, porque también, si podemos introducir al texto de Maritza Montero respecto de la psicología política y la psicología social política. Entonces, bueno, de acuerdo a las dudas que salgan, a las dificultades que se hayan tenido, o si han podido ver las devoluciones de los trabajos prácticos, a partir de ellos poder hacer algún tipo de aclaración respecto de los conceptos, y también contarles de paso cómo va a ser el parcial, que eso también es importante, que se preparen para que no les sorprenda la modalidad. El primer parcial, como ya se los había comentado en otras ocasiones, va a ser múltiple opción. Van a ser 30 consignas de múltiple opción, van a tener 1 hora para poder completar el examen, y las notas van a estar aproximadamente en el caso de mi comisión, como a las 6 de la tarde. Lo que les va a decir el sistema cuando ustedes terminen es que las respuestas fueron enviadas y cuántas respuestas tuvieron. Admito, ahí está. Cuántas respuestas tuvieron, y es de libre acceso el examen, es decir, que van a poder leer las consignas y después ir completando. Pero una vez que eligen la opción, no se puede cambiar esa opción, ¿sí? Entonces, eso, estén muy atentos y atentas, porque una vez que ustedes indicaron una, ya eso no se puede cambiar. ¿Qué más? Bueno, no sé qué dudas habrá. Son preguntas más bien teóricas. Son precisas porque es múltiple opción, entonces no podemos hacer preguntas muy comprensivas por el tiempo también, si no tenemos que hacer un examen de más de 1 hora. Entonces van a ser preguntas bien concretas, de corte más bien teórico. Alguna que otra pregunta, por ejemplo, podemos poner alguna que otra afirmación, como hicimos en el práctico, respecto de las corrientes filosóficas, alguna de esas podemos llegar a introducir. Aún no tenemos elaborado el examen, por eso estamos viendo cómo van a ser esas preguntas, pero en relación a la experiencia del año pasado, las consignas van a ser más bien teóricas. Sí, es de libre navegación. ¿Qué significa? Hay una compañera pregunta si va a ser de libre navegación. Sí, ¿qué significa esto de libre navegación? Que ustedes van a poder leer la 1 y la 10, supongamos. Van a poder volver a la consigna que ustedes ya leyeron, pero una vez que la respondieron no se puede cambiar, pero sí es de libre, o sea, ustedes sí pueden ir por las consignas leyéndolas, pero una vez que marcaron no se cambia. ¿Por qué? Por si ocurre algún inconveniente con el internet, con la conexión, con el dispositivo que tienen, inmediatamente, una vez que ustedes apretaron la opción, se manda, ¿sí? Ya queda registrada, por eso no se puede cambiar. Sobre todo para evitar eso, de que si tienen algún inconveniente, ya queden grabadas las respuestas. Ese es el sentido de que no pueden modificar una vez que eligieron la opción. Bueno, chicas, ¿qué les parece si les hacemos como una devolución del último trabajo práctico? Por ahí, que era lo que habíamos estado hablando con el grupo de cátedra, respecto de la necesidad de puntualizar sobre algunas cuestiones del último trabajo práctico. En mi experiencia, en la corrección que realicé de los prácticos que me tocaron, estuvieron muy bien reconocidas las posturas filosóficas.
debo decir. Alguna que otra por ahí no estuvieron del todo bien fundamentadas, ¿sí? Porque algunos no se basaron en buscar información sobre el tema, sino que respondieron desde netamente la parte teórica de Pulitzer. Entonces le faltó articular, por ejemplo, si reconocieron que era idealista, considerar de que el trabajo infantil fortalece a la persona, pero no justificaron debidamente, ¿sí? Por ejemplo, podrían haber tomado aspectos de la ley, podrían haber tomado trabajos de investigación netamente psicológica, podrían haber tomado la convención y quedaron solo, es idealista porque es subjetiva. Y eso queda muy incompleto y no denota esa articulación que requiere este tipo de consignas. No sé ustedes, chicas, cómo vieron ese primer punto, mis compañeras. Sí, sí, justamente habían algunas respuestas que estaban muy completas en su justificación, y otras en las que, bueno, los argumentos no eran suficientes. Es idealista, bueno, muy simples la argumentación, pero de todas formas estuvieron la mayoría bien respondiendo, pero bueno, hay que complejizar un poco más enriquecer la justificación, un poco de articulación teórica que demuestre que estás entendiendo por qué es idealista, ¿no? Bueno, esas fueron las observaciones que yo hice. Sí, y a mí me da la sensación que la dificultad está en que no ahondaron en el tema, porque como habíamos mencionado la otra clase, nosotros, la materia es corta, o sea, si bien es un año para abordar todo lo que son los derechos humanos, no nos alcanza. Y esto de las posturas filosóficas es un pantallazo muy superficial, porque obviamente que enseñar filosofía requiere de tiempo, requiere de un proceso, y una clase, un contenido específico no va a cubrir todo eso que se necesita para comprender a la filosofía. Sí, nosotros con este material estamos especificando cuál es la base del pensamiento de Enrique Pichon Rivière. ¿Sí? Estamos planteando, poniendo de manifiesto en qué postura filosófica se sustenta esta psicología social. Entonces, esa es la finalidad. Pero bueno, que consideramos que sí es importante poder diferenciar entre la postura idealista y la postura materialista. Y por eso fue la necesidad esto de considerar algunos mitos y algunos aspectos de la realidad referidas a un tema. Como les decía, la idea de traer temas específicos para los trabajos prácticos es que ustedes puedan verlos o comenzar a acercarse a esos temas desde la perspectiva de los derechos humanos y desde la psicología social. Entonces vamos a ir planteando diferentes temas, porque no tenemos como contenido el trabajo infantil en la materia, pero sí lo abordamos, por ejemplo, en este trabajo práctico. Por eso la idea es que ustedes puedan buscar información, que puedan ampliar la bibliografía. A mí hubo grupos que utilizaron mucha bibliografía y eso está buenísimo porque aparte eso se ve en la elaboración de las respuestas, no porque hicieron respuestas largas, no va por ese lado, sino porque pudieron dar cuenta de la comprensión del tema y por qué una postura es idealista y por qué la otra es materialista. Y también tiene que ver con esta ejercitación de empezar a ser más, como más atentos y atentas en cómo uno habla y cómo uno escribe también y qué es lo que uno lee sobre los diferentes temas. Porque había una que lo discutimos incluso en la reunión de cátedra, era esta sobre si los padres ¿cómo era? Como que la causa Sí, del trabajo acá la infantil tengo. es que los padres explotan
a sus hijos e hijas. Entonces, a ver, no estamos diciendo que esa realidad no suceda. Sí, sí sucede, pero no es la única causa. Entonces, como está planteada esa afirmación, es idealista. ¿Pero por qué es idealista? Porque lo está poniendo como la única causa. Los niños y niñas trabajan porque sus padres los explotan. Entonces, es como una mirada absoluta y está perdiéndose de vista la multicausalidad del trabajo infantil, porque no es una sola causa, sino que son varias causas. ¿Qué más? No sé si se va comprendiendo esto de la filosofía y de por qué ustedes tienen estos textos y por qué la necesidad de poder reconocer desde dónde uno está hablando y cuál es la postura filosófica que sustenta a ese análisis de la realidad. ¿Sí? El materialismo permite reconocer de que la realidad existe independientemente de quién la mire. La realidad es una, existe, ¿sí? No hay muchas realidades, no es que la realidad depende de quién la mire, no, la realidad es una y es independiente del ser humano. Nuestro trabajo como psicólogos y psicólogos sociales es justamente apropiarnos de esa realidad, es conocerla, saber por qué se da así y no de otra manera. Carolina, tenés la mano levantada. Sí, yo iba a comentar que justamente en nuestro grupo surgió como mucho o sea, debatimos mucho respecto de cómo pensar el trabajo infantil y qué sé yo, porque estamos muy acostumbrados a, por ejemplo, hacemos trabajo infantil y como que eso tiende a ser una cosa a veces como patologizante del caso individual. Y por otro lado, otros compañeros del grupo pensábamos, bueno, pero a la vez definir que una realidad es trabajo infantil permite como plantearlo como problemática social, digamos. Entonces, como en ese interjuego nos costó mucho, bueno, dirimir, pero bueno, al final llegamos a un acuerdo. Y tenía una duda respecto de la devolución que nos hicieron de la consigna 2, que, bueno, decía de que tenemos que tener en cuenta que desde el idealismo se puede plantear la erradicación del trabajo infantil o su imposibilidad. Su análisis debe estar en la base de la lectura de la realidad, lo cual determinará el lugar que se le dará a los sujetos intervinientes. No entendíamos muy bien. Eso, porque cuando plantearon cómo se podría abordar esto del trabajo infantil desde las distintas posturas filosóficas, la mayoría de los grupos, que está bien aparte, no está mal, arribaron a la conclusión de que el idealismo no plantearía la erradicación del trabajo infantil. ¿Sí? Yo lo que ahí les puse es que desde el idealismo también se pueden proponer erradicar el trabajo infantil. La cuestión es cómo y dónde ubican al otro. Si lo ubican, a ver, si yo me paro desde un lugar de poder, por ejemplo, el gobierno, y dice, bueno, las familias le vamos a dar tal y tal cosa y desde ahora vamos a delimitar con tal programa y vamos a hacer tal otra. Eso es idealista también. ¿Por qué? Porque no está considerando al otro, porque no hay una construcción colectiva, porque no han analizado cuáles son las condiciones de esas familias y de esas personas. Entonces, eso lo planteé porque desde el gobierno, desde los gobiernos, muchas veces se deciden ciertos abordajes desde ciertas miradas que terminan siendo idealistas, porque no consideran a las personas, no las hacen intervinientes, no los hacen protagonistas de su realidad. Porque a veces desde ciertos lugares de decisión se planifica por los demás, ¿sí? Se toman decisiones según las necesidades, las lecturas de necesidades que se hacen, pero sin hacerlos intervenir en esa realidad. Entonces se les da la solución desde afuera. Por eso es la devolución, ¿sí? Y eso pasó yo creo que todos los grupos que leí lo pusieron desde ese lugar.
Y obviamente que algo de esa realidad se va a transformar. La cuestión es cómo, porque no es que los idealistas, porque pensemos en idealismo desde múltiples sectores de la sociedad, ¿sí? No solo es el gobierno, podemos poner las grandes empresas, los medios de comunicación, porque eso también, cuando hablamos de poder dominante, tenemos que contemplar a varios sectores de la población, a varios grupos, que son quienes terminan tomando las decisiones, ¿sí? Entonces, por eso, porque si nosotros nos quedamos con que el idealismo no va a querer erradicar el trabajo infantil, estamos cayendo en una fase del análisis, ¿sí? Porque sí, seguramente va a haber un montón de sectores que son idealistas y que se van a proponer, en este caso, cambiar, erradicar el trabajo infantil. La cuestión es cómo, y los resultados también no van a ser los esperados, que sucede muchas veces. Yo cuando tomo esto siempre pienso, creo que se los dije en la clase pasada, cuando pasó lo de la erradicación de los asentamientos precarios acá en Córdoba, donde sacaron de ciertos sectores de la ciudad y los trasladaron a las periferias e hicieron ciudades, ciudad de los cuartetos, ciudad de no sé qué. Primero ya decirle ciudades ya fue bastante estigmatizador, formaron ciudades aparte, me parece que no integraban la nuestra. ¿Y qué pasó? Muchas de las casas se comenzaron a vender, mucho de la población que se la trasladó volvió a su lugar, porque ahí sí estaba su trabajo, porque era accesible, por aprendizajes también de cómo habían estado viviendo, ¿sí? Hubo muchos reclamos respecto de que cocinaban con fuego adentro de las casas, hubo incluso notas periodísticas, hubo enfrentamientos entre vecinos, ¿sí? Hubo tantos conflictos, ¿sí? Que tiene que ver con esto, de que muchas veces no se los hace intervinientes a quienes forman parte de esa conflictiva. Entonces, si uno decide por el otro, y ahí sos idealista, porque no estás considerando la realidad del otro, porque no lo estás conociendo, ¿no? Vos estás haciendo una lectura de esas necesidades, y es el otro el que tiene que hacer el reconocimiento de sus necesidades. Por eso es tan importante nuestro rol, y también tiene que ver nuestro aporte como psicólogos y psicólogas sociales, ¿sí? Ese es el aporte, es promover este reconocimiento de necesidades, ver cuáles son los obstáculos, ver cómo pueden arribar a la satisfacción de esas necesidades, pero haciendo sujetos que tienen la posibilidad de ser protagonistas de su vida, no que los otros toman las decisiones por los demás. Capaz con las mejores buenas voluntades, pero con buena voluntad no alcanza. ¿Sí? No sé si queda claro eso, está bueno lo que porque una cosa es escribirlo y otra cosa es poder hablarlo. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿cómo vamos con la lectura del material, con el estudio? Hay más preguntas. Con respecto, vamos a seguir avanzando en la devolución del trabajo número 2. Con respecto al trabajo de investigación, que también fue un tema que lo dialogamos en la reunión de cátedra, a mí me sucedió que cuando leí las propuestas de investigación, está bien, Josefina Racedo, cuando habla de los niveles del conocimiento, que reconoce 3 niveles del conocimiento, no menciona de manera estructural, bueno, el problema va en tal nivel, el análisis, la hipótesis y nuestro marco teórico va en tal otro nivel. Los niveles están planteados así por una cuestión pedagógica, pero, a ver, el intercambio permanente con la población es desde el primer acercamiento. Y cuando decimos también ese conocimiento racional, eso no significa que nosotros no sabemos nada de la población. Sí, seguramente que sabemos y por eso vamos a esa población, porque hemos podido
realizar un análisis, hemos detectado ahí algo que tenemos que investigar. Hay ahí como una necesidad social que nosotros hemos registrado y que por eso vamos a ir a investigar, ¿sí? Que necesita ser estudiado, ser abordado. Pero que no es que vamos así sin saber nada y desde los sentidos vamos ubicándonos. Nosotros tenemos ya, aparte vamos con un ECRO, nosotros somos profesionales, ustedes ya están a punto de serlo, entonces vamos con ciertos conocimientos. Pero ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que acercarnos para poder reconocer bien qué es lo que necesita ser investigado, porque también eso, por ahí han planteado cosas muy obvias, que no sé si necesitan ser investigadas, porque cuando lo fundamentaban, ya las respondían en 2 renglones. Entonces, bueno, también eso, ¿qué vamos a investigar? ¿Por qué? ¿Cómo? Y por ahí haberse planteado problematizar algo del trabajo infantil, hubiese sido lo esperado, es lo que nosotras esperamos. Por ejemplo, plantearse una pregunta. Cuando vieron que yo siempre les digo, hay que preguntar. Bueno, en la investigación es necesario preguntarse algo, porque eso es lo que genera la investigación. Si no, nos quedamos en nuestras ideas y lo que nos parece. Entonces, me parecía a mí, cuando leí esto de las propuestas de investigación, que era necesario que ustedes se hubiesen planteado alguna pregunta, que dé cuenta de que ustedes algo del trabajo infantil les parece que en una comunidad, que en un barrio, que en una escuela, que en un centro de salud, porque cuando hablamos del espacio, estamos hablando de lo histórico, estamos hablando de condiciones concretas de existencia. Entonces, que ustedes pudieran detectar algo, que algunos lo hicieron, no quiero decir que no todos cometieron, digamos, no tuvieron en cuenta eso, sino que muchos lo pudieron hacer. Pero es necesario eso, poder plantearnos problematizar algo del trabajo infantil, si no quedaron en respuestas como desde afirmaciones que ya están, ¿sí? La investigación tiene que aportar en algo, porque si no, no tiene sentido si ya tenemos la respuesta. Y esto, como son con nosotros, ¿cuál es nuestro objeto de estudio? El ser humano en sus condiciones concretas de existencia. Entonces, como son concretas, son situaciones específicas, nosotros tenemos un ECRO. Entonces, ¿por qué investigar? Porque nuestro ECRO refiere a un sector de la realidad. Si vamos a otro sector de la realidad, sí o sí exige que investiguemos, porque podemos hacer algunas generalizaciones, pero cada realidad tiene su particularidad, porque por eso son las condiciones concretas de existencia. Entonces, cada vez que vayamos a hacer un aporte, vayamos a trabajar algún barrio y vamos a tener que investigar, porque hay que reconocer cuáles son esas leyes y esas particularidades que atraviesan ese grupo con el que vamos a trabajar. Y otra cosa que también me pareció importante es esto del segundo nivel del conocimiento. Se quedaron allí como describiendo que en el proceso de investigación se recolectaron datos, pero, a ver, estos datos toman sentido cuando se los analiza desde nuestro ECRO, desde nuestro marco de saber. Y cada uno de los profesionales intervinientes de las disciplinas que convergen en el abordaje de esa realidad va a aportar desde su campo de saber. Entonces no es que todos sabemos todo, no, sino que justamente convergemos en esa realidad que nos interesa conocer. Pero eso, tenían que hacer como el esfuerzo por decir, bueno, ¿cuál sería el aporte desde la psicología social? Nosotros, ¿qué íbamos a analizar ahí? ¿Cuál sería? Por ejemplo, bueno, nosotros vamos a ver cómo son los vínculos que se dan entre los diferentes grupos de esa comunidad. Aparte, están abordando un tema que es sumamente importante, actual, que es la situación de los pueblos originarios, toda la conflictiva que hay con las tierras,
ahí la autora plantea un concepto muy importante que es el de identidad cultural. Como yo les decía en la grabación que hice de Josefina Racedo, que bueno, justamente ella con sus trabajos de investigación fue como desde la psicología, por lo menos una de las primeras que puso en el tapete esto, que visibilizó esa situación. Por eso les digo que cuando uno va a investigar tiene que tener un sentido esa investigación. ¿Sí? Tiene que hacer una lectura de esa realidad y un aporte a la sociedad, a la comunidad, porque no solo, porque ahí pusieron algunos que la importancia de esa investigación tenía que ver con la formación de los estudiantes que hacían esa práctica. Y está bien, sí, muy bien, pero el objetivo es trabajar con la comunidad se tiene que ver beneficiada de eso. Obviamente que nosotros vamos a aprender y hace a esta articulación teoría-práctica, pero la importancia estaba en qué le aportamos a la comunidad y qué sentido tiene la investigación. O sea, lo más importante es eso, la comunidad, el grupo, no que como mucha importancia la posibilidad de trabajar en la epistemología convergente, pero desde el punto de vista no de la comunidad, sino del beneficio que generaba producir un conocimiento con diferentes profesionales y estudiantes. Y obviamente el foco de la actividad está puesta en ver bueno, la importancia y cómo las diferentes disciplinas pueden abordar a un contexto particular. Y otra cosa que a mí me parecía súper importante, que les hice las observaciones, no sé si hay alguien de los grupos, de poder animarse a plantear preguntas o animarse a plantear hipótesis, que eso está bueno en relación al trabajo infantil, porque generalmente ponían el rol es develar lo oculto, son todos roles que son de libro y ya lo sabemos a eso, justamente. La idea es que puedan, bueno, en este grupo particular que trabajan en niñez, que trabajan en el centro de la provincia de Córdoba, ¿qué podemos indagar, no? ¿Cuáles serían las preguntas que podríamos hacer, concretas y específicas? Porque eso nos ayuda a poder pensar el rol desde un lugar como más circunscripto y determinado. ¿Cómo podemos ayudarles a estas personas? Porque con cualquier intervención que hagamos no va a resolver el trabajo infantil de Argentina, de Córdoba y de lo que sea. Pero a lo mejor aquellos niños que están vendiendo pañuelitos, sí hay que intervenir, digamos, como esto, como la idea es que se pueda plantear y que se animen a proponer estrategias, preguntas, cómo podríamos resolver a ese momento, en esa circunstancia. No sé, chicas, ¿ustedes qué les habría parecido en relación al rol? Las notas todavía no van a estar, tenemos todo el día, hay algunas personas que los están cargando, por ejemplo, yo todavía no terminé y alguna de las chicas tampoco, pero vamos a ir cargándolas. Sí, como dijo Lara en el chat, en el transcurso del día. Yo lo que puedo agregar en los grupos que vi, también vi lo mismo, en cuanto al rol, era muy de escribir, que está bien, porque tenemos que tener también la teoría, pero es cierto por ahí, como dice Ro, de animarse un poquito más, porque en las investigaciones con respecto al trabajo infantil, también pensaron intervenciones muy amplias, algunos, otros no. Entonces por ahí está bueno ir delimitando más el trabajo, el contexto y todas esas cosas para poder trabajar bien en particular de forma contextual y situacional con la gente que se va a salir beneficiada y nosotros también. Estaban con lo del lo que nos quedamos como pendientes es lo del rol, ¿no? Del psicólogo social, el psicólogo social, y cómo en las propuestas han sido como muy amplias y en los trabajos que venimos corrigiendo hasta ahora siempre queda en eso. Por eso nosotras los motivamos a que se animen a plantear cómo podemos resolver el trabajo infantil de les niñes que están en tal y tal lugar, como algo bastante concreto, que eso ayuda a repensar, ¿no?
Sí, yo en las devoluciones que hice puntualicé en eso, de que lo han planteado muy bien de manera general, porque han buscado mucha información, han reconocido de que el psicólogo y la psicóloga social tienen que poder reconocer cuáles son las contradicciones, pero lo que faltó fue contemplar el proceso salvo-enfermedad. Siempre que hablemos de rol, tiene que estar proceso salud y enfermedad, porque es nuestro eje. Nosotros, ¿cómo vamos a ver la realidad? Si estamos hablando de trabajo infantil, estamos hablando desde un lugar de enfermedad. No podemos decir nunca que el trabajo infantil es saludable. Entonces, eso, como desde el pensamiento y desde el materialismo dialéctico, nos va a obligar a pensar cómo podemos hacer activos a los sujetos para poder modificar esa realidad, ¿sí? De eso se trata esto de la dialéctica también y de pensar desde ese lugar. Siempre tenemos que ver los contrarios. Si nos están hablando de enfermedad y tenemos que pensar cómo vamos a hacer para que se haga ese movimiento para la salud, que eso se mueva para ver cómo hacemos y para dónde vamos con el grupo, ¿sí? No pusieron, la mayoría no puso nada de grupo operativo, no puso nada de lo grupal. Entonces, cuando nosotros pensemos en nuestro rol, tenemos que pensarlo desde lo grupal, es decir, por eso Rocío les decía esto de bajémoslo un poco, porque nuestro ámbito es la vida cotidiana, entonces tenemos que llevar los temas a vida cotidiana, ¿sí? Por eso también nosotros les pusimos ahí los mitos, porque todo esto circula en la vida cotidiana, porque es en la vida cotidiana que se despliegan estos mitos. ¿Para qué? Para ocultar la realidad, para naturalizarla, para hacer generalizaciones, para no considerar lo histórico, ¿sí? Esto es la familiaridad crítica. Muchos de nosotros por ahí tomamos ciertos mitos como verdades y como que forma parte de la realidad. Y en verdad que eso está obstaculizando el desarrollo, por ejemplo, en este caso, de los niños y de las niñas. Entonces, digo, cuando hablemos desde nuestro rol, proceso salud-enfermedad, llevarlo a vida cotidiana, de tal manera que lo podamos pensar también, porque si no hacemos planteos generales, yo les decía que mi experiencia, sobre todo de libres, sucede que si vos le cambias trabajo infantil, pones violencia de género, pones cualquier otra problemática social y ponen exactamente lo mismo. Y no, la idea es de que podamos ver algo específico del tema, que tomen algo que a nosotros nos permita pensarlo de manera específica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y llevándolo a vida cotidiana, llevándolo a un lugar. Hay algunos que lo hicieron, ¿no? Lo llevaron a un barrio. Hay un grupo que leí que tomó un trabajo de extensión de la facultad, que trabaja con una organización social, entonces allí pudieron ver qué tipo de trabajo infantil estaban abordando, cómo lo podían considerar, incluyendo a otros profesionales, cuál era el aporte, por qué los otros profesionales, también fundamentar las otras disciplinas, como pensarlo eso, llevarlo a vida cotidiana. Salud y enfermedad nunca puede faltar. Si hablamos desde el rol, es salud y enfermedad, ¿sí? Y esto de poder reconocer qué es lo que está ocultando y a quiénes está beneficiando también, ¿sí? El trabajo infantil obviamente que está beneficiando a algún sector, a algún grupo, hay intereses, por eso la realidad se presenta. Otro grupo que, como uno, por eso está bueno este tipo de trabajo, cómo uno aprende también. Hay otro grupo que pudo establecer la relación de trabajo infantil con capitalismo y cómo esto, por ejemplo, en esto de que los niños y niñas tienen que manejar dinero y lo plantearon desde ese lugar, cómo se los introduce desde tan poquito con esto de la plata. Y a mí me hizo pensar, bueno, esto es capaz que no tiene nada que ver, pero a mi hijo, por ejemplo, le enseñaron matemática en primer grado con los billetes ya. O sea, con la plata, no les miento, ahí tengo el manual, son billetitos y entonces era comprar, vender, primer grado, segundo grado y tercer grado y le hacían dibujar los billetes, o sea, podés enseñar con 1000 cosas matemáticas, pero no, les enseñaron con los billetes. Que
la verdad que en su momento no me hizo ruido, no me gustó el tema, pero bueno, ya está. Pero tiene que ver con esto, cómo se los introduce desde pequeñito en el mundo del consumo, de la plata, preocupaciones que no tienen que ver y que no son necesarias a esa edad temprana, que los estímulos pasan por otro lado, pasan por el juego, por el experimentar, por otras cuestiones, por los cuidados, ¿sí? Eso también, hay un Estado, hay autoridades, hay adultos que tienen que cuidar a los niños y a las niñas. No se pueden cuidar solos, ellos están desarrollando todas sus capacidades, sus habilidades, todo su aparato psíquico, y necesitan un ambiente estable, un ambiente que los provea de lo que necesitan, ¿no? Ellos digamos, en esta etapa evolutiva que estamos refiriendo, no pueden estar preocupados por que sucede, obviamente no estamos diciendo, pero para un desarrollo sano, esto del dinero no sería parte de ese desarrollo sano, me parece, ¿sí? No sé ustedes cómo van viendo esto del rol, porque aparte, yo sé que genera mucha ansiedad pensar el rol, porque sí, lo tienen interiorizado, pero por ahí como cierto, desde un lugar ideal también, y también O muy exploratorio, como que ya les marqué que quedaba como muy exploratorio, de velar lo oculto, pero esto es información que ya está dicha, ya está escrito que el trabajo infantil. Exactamente, entonces bueno, el desafío está en eso, a ver cómo podemos hacer, porque realmente es muy difícil, porque si ya esas respuestas estuvieran, ya es muy difícil, entonces ese es el desafío, cómo puede un psicólogo social intervenir en una realidad que es muy compleja. A ver, bueno, me animo a tirar esta hipótesis, a hacer esta pregunta. Habían unos alumnos que pusieron el trabajo rural, el trabajo infantil rural, y pareció sumamente interesante porque es un trabajo pesado. Bueno, cómo juntar, qué sé yo, los alimentos y esas cosas, que afecta físicamente a las niñas, pero está como realmente en otra órbita, ¿no? La gente del campo trabaja, o sea, es parte de su cotidianeidad, ¿no? Bueno, me parecía que interesante, pero quedó en eso, en la exploración, no en indagar y profundizar más. Claro, porque es volver a reforzar esto que dice Rocío. En cada tema que vamos abordando con los distintos prácticos, que no son muchos, son 4 solamente, poder ver el aporte desde nuestro rol, pero el aporte específico, no general, porque general ya lo sabemos, están en los manuales, lo tienen desde otras materias, sino verlo en particular en la temática que se les está planteando. Y para eso me parece que algunas de las limitaciones están en que tienen que investigar y tienen que leer sobre esa temática, porque si no, quedamos en una postura idealista también. Es lo que a mí me parece, lo que yo siento, lo que yo vi, y no, somos profesionales y la objetividad también tiene que estar. Y por otro lado también recalcar esto, de que a veces, a mí, como lo plantea Pulitzer, por ejemplo, Pulitzer a esto del materialismo y el idealismo, plantear todo desde una postura extrema, y ya eso es idealismo, entonces desde la ciencia también se puede hacer idealismo. ¿Por qué lo digo? Porque algunos se aferran mucho a las teorías y tratan de encajar la realidad en la teoría. Y por eso nosotros por eso la importancia de investigar, porque la teoría tiene que estar continuamente puesta en tensión. Por eso tenemos que investigar, porque hay algunos que lo pusieron desde un lugar, desde que, bueno, que la ciencia es inmutable, la ciencia es objetiva, y no siempre hay un montón de etapas de la ciencia que también ha estado transmitiendo, digamos, los intereses de la época, por ejemplo. Por eso también es tan importante, si leemos algo, bueno, ¿quién es? ¿En qué momento histórico? ¿A qué contexto se está refiriendo ese texto? Porque si no hacemos traspolaciones que no corresponden, que terminan siendo idealistas también, ¿sí? Por eso también está la necesidad, porque una de las preguntas era ¿por qué es necesario investigar o cuál es la importancia dentro del rol?
Yo ahí a algunos les escribí, ¿por qué? Porque tenemos un instrumento teórico. ¿Cuál es? La psicología social. Pero esa psicología social refiere a un sector de la realidad. Entonces, necesitamos investigar continuamente porque los sectores de la realidad se van modificando, la sociedad es cambiante, el ser humano es cambiante. Miren, atravesamos una pandemia, somos otras personas, es otra la comunidad, es otro el mundo. Nuestras relaciones, nuestros vínculos, todo se modificó. Entonces, bueno, por eso es necesario poner en tensión continuamente. Y por eso es imprescindible la investigación para la construcción del rol. Y bueno, y aparte estamos en ciencias sociales, o sea, el ser humano es complejo y necesitamos también del aporte de los demás, porque también eso, el psicólogo y la psicóloga social no van a hacer el cambio, no somos, ojalá pudiéramos cambiar drásticamente la realidad, pero bueno, pero sí tenemos mucho para dar y para aportar, valorar también lo que tenemos para aportar desde nuestro saber, y que eso se vea y que en los desarrollos que ustedes hacen se pueda poner de manifiesto cuál es el aporte desde la psicología social, si no quedan como cosas que no se sabe bien, como no queda bien establecido. Da lo mismo que lo diga un psicólogo, una psicóloga social, que un periodista, que un trabajador social, que un sociólogo, una socióloga, y no, nosotros trabajamos con vínculo. Entonces, cuando pensaron el rol en el trabajo infantil, tenían que considerar también a los vínculos, y por eso les digo, a algunos se los puse, vida cotidiana, proceso, vínculos y grupo operativo, ¿sí? Ahí hay unas, están escribiendo en el grupo, pero... En el chat están escribiendo. Sí, en el chat. Caro dice que era por ahí muy limitante la cantidad de páginas, y yo por ahí pienso lo mismo, porque tuve grupos que sí desarrollaban esto de los vínculos del grupo operativo, por ejemplo, en la intervención, pensaban esto de qué tipo de vínculos había con las familias, si iban a la escuela, qué tipo de vínculos había en la escuela, en los grupos de amigos, en el barrio. O sea, había como mucho para desarrollar, y siento que por ahí, por la cantidad de páginas, como que se quedaban cortos, como que les gustaría haber desarrollado más. Incluso tengo grupos que buscaron información extra de diferentes textos, o han buscado las leyes o estadísticas y esas cosas, y me parece que por ahí fue un limitante la cantidad de páginas, como que tenían mucha tela para cortar todavía. Eso plantea Caro, y yo pienso lo mismo, me parece que sí. Pero bueno, 8 páginas también no era poco. Sí, igual no a todos los grupos les pasó, no tuve grupos que entregaron en 6 páginas, o sea, es como no, la elaboración que hace cada uno. Pero claro, sí, no, yo tuve grupos que han también, yo les decía, ¿por qué la limitación de páginas? Porque si no, cortan y pegan, porque eso también se advierte, el corte y pegue, porque, a ver, por ahí... ¿por qué notamos que cortan y pegan? Porque se nota de otro color la letra, porque aparecen las cositas grises, y cortan y pegan, entonces no va a estar mal la respuesta porque cortaron y pegaron de todo. Entonces la limitación de hojas exige que elaboren. A ver cómo podemos plasmar todo esto que hemos buscado, pero de manera sintética y poniendo lo fundamental, porque si no... todo esto es producto de la experiencia de años anteriores, no es que estamos experimentando ahora a ver qué pasa, no hemos llevado trabajos de 20 hojas donde en realidad no han elaborado nada. Entonces es por eso la limitación de hojas. Sí. Pero sí, puede ser que podamos considerar mayor cantidad de hojas, igual todavía no hemos visto los otros prácticos, ¿sí? Pero bueno, es algo a tener en cuenta la cantidad de hojas. Claro. Realmente. Sí. No, yo lo planteo porque por lo menos en los grupos que yo corregí, sí había articulación, había elaboración, o sea, no había tanto de respuestas así del libro, de copiar, sino que se notaba que estaban como entusiasmados en desarrollar. Entonces ahí estaba bueno por ahí que esté un poquito más largo.
pero bueno, eso se va a ir viendo. Sí, y Dani, y me parece que también es un rol nuevo, ¿no? Por algo hay que aprender a hacer, a describirlo, a conceptualizarlo, que no es un rol como cualquier otro psicólogo, es el rol del psicólogo social, ¿no? Es muy específico. Y por eso también, para mí, criterio como que cuesta ver dónde hay que justificar y encontrarlo. Pero la idea es que cuando finalice la materia podamos tener como, bueno, podríamos intervenir así, de esta manera, con estas preguntas, que está bueno eso. Sí, totalmente. Aparte que es algo que siempre les decimos, no hay fórmula, porque uno dice, bueno, ¿y qué hace el psicólogo o la psicóloga social con este tema? Y la verdad es que va a depender también del grupo con el que trabajemos, de la comunidad, del abordaje que realicemos, de las instituciones con las que trabajemos. No hay recetas. Entonces, bueno, se construye con el grupo, el aporte desde la psicología social. Pero por ahí consideramos que pueden, a partir de buscar información y de ahondar en los temas, poner algunas cuestiones que pueden ser significativas a tener en cuenta para pensar cómo vamos a trabajar, ¿sí? Porque bueno, es ir pensando, proyectando a ver dónde se ven ustedes también, con quiénes trabajando, porque, por ejemplo, el trabajo infantil no da para trabajar en cualquier lugar. Es un tema complejo, porque como ustedes habrán visto en las afirmaciones, hay diferentes causas del trabajo infantil, entonces cada una de ellas va a requerir un abordaje diferente. Por ejemplo, hay una afirmación que también lo dialogamos en la reunión de cátedra sobre que, bueno, que algunas familias reproducen, digamos, su mismo tipo de crianza e inculcan en los hijos y en las hijas que trabajen como ellos lo hicieron. Y eso es un tema sensible, vamos a tener que considerar un montón de cuestiones, pero que sí se puede trabajar, ¿sí? Que quede claro esto de que desde el materialismo se sostiene que la realidad se puede cambiar y se puede transformar. Obviamente que algunos temas van a requerir de mucho tiempo y de cuestiones que no están a nuestro alcance como profesionales, pero ya empezando a visibilizar estos temas, cuántas cosas van cambiando en nuestra sociedad, cuántas transformaciones. Y si, por ejemplo, hay varios grupos tomaron las leyes, algunas cuestiones de las convenciones que están bárbaras, otra cosa es qué pasa en la realidad. Nos pasa mismo con la ley de salud mental. Está muy bien escrita, es integral, tiene perspectiva de derechos humanos. La cuestión está en su implementación y en que quienes nos gobiernan tomen las decisiones políticas que tienen que tomar. Y así pasa con un montón de problemáticas sociales. El trabajo infantil es una de ellas. ¿Sí? Pero bueno, empezar a visibilizarlo, ponerlo, que sea un tema que se plantea en estos espacios académicos, porque esto es un espacio académico, otra cosa va a ser cuando salgan a trabajar a la comunidad, pero ya ir con una idea, ¿sí? Y con con una mirada desde esto que nosotros le proponemos, que es desde los derechos humanos, ¿sí? Ustedes van a, como dice Rocío, al fin de año ahí van a poder hacer un montón de relaciones y van a poder pensar el proceso de salud y enfermedad ligándolo con lo que son los derechos humanos. Creo que eso es el gran aporte de la cátedra, pero bueno, es un proceso y bueno, y las ansiedades también aparecen, las resistencias, un montón de cuestiones que tenemos que ir reconociéndolas para que no formen parte de una Primero nomás. Claro, estamos en el segundo nivel del conocimiento que tiene que ver con este conocimiento racional. Algo que es importante que tengan presente. La autora reconoce dos tipos de conocimiento, el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. El primer nivel del conocimiento es conocimiento científico, ¿sí?
El nivel sensorial ya es parte del conocimiento científico y parte, obviamente, de ese conocimiento, pero ya al formar parte de un proceso de investigación, ya forma parte del conocimiento científico. Y algo que ya lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir, esto de que en el segundo nivel, en el nivel racional, hacemos un esfuerzo de elaboración a partir de toda nuestra teoría específica y acorde para hacer lecturas de esa realidad con ese tema planteado. Y como les decía, ahí ponemos en uso nuestro ECRO, y eso nos va a permitir o no dar respuestas, analizar. Y otra cosa que también es muy importante, que es en el tercer nivel, que es un nivel de síntesis superior, en donde o modificamos la teoría porque realmente no nos permitió poder conocer esa realidad. Cuando decimos conocer la realidad, estamos hablando de ver qué es lo que subyace en eso que se ve, ¿sí? ¿Cuáles son las leyes internas de ese fenómeno, de eso que nosotros estamos tomando? Por ejemplo, del trabajo infantil. Tenemos que ver las particularidades en esa comunidad, con esas características. Por eso, como psicólogas y psicólogos sociales, tenemos también que hacer una apropiación instrumental de la realidad, porque si no hacemos ese análisis, que es un análisis que se realiza a través de nuestros saberes, y que en el tercer nivel o le sumamos estos nuevos conocimientos o los reemplazamos o, bueno, empezamos a armar otra teoría, ¿sí? Empezamos a construir otro cuerpo de conocimientos y de conceptualizaciones. Y que esto de que no sé si notaron en la investigación, pero la retroalimentación con la comunidad que formaba parte de la investigación fue constante, fue desde el primer inicio, ¿sí? Todo el tiempo el equipo de investigación estuvo en contacto con esa comunidad, ¿sí? No se los dejó como un objeto al cual se iba a observar y se iban a obtener conocimientos sin hacerlos partícipes, porque también, que hay algo a tener en cuenta, también aparecen cuestiones éticas, ¿sí? Algunos lo consideraron y otros no, pero siempre se tiene que hacer devolución a la comunidad de lo que se obtuvo de conocimiento y de todos los procesos, y ahí otra vez empezamos con la práctica. Por eso es práctica, teoría, práctica, porque continuamente vamos a esa retroalimentación con la comunidad, con los grupos. Eso es lo que hace, digamos, al crecimiento también de nuestros conocimientos y al aporte y al sentido de que los realicemos, ¿sí? Por eso les decía, no es para nosotros la investigación y para que quede re lindo en los congresos, no, es para aportar algo a las condiciones concretas de existencia y que se mejoren esas condiciones y que facilite esa apropiación de la realidad, esa modificación y esa satisfacción de necesidades. Y facilitamos que los vínculos se den, que puedan realizar una reflexión crítica de la realidad, pero con el sentido de que las necesidades puedan ser satisfechas. Y cuando hablamos de posibilidad de satisfacer las necesidades, estamos hablando de salud. De eso se trata la salud. Sobre este texto de psicología política, sí entra en el parcial, por eso es importante que lo podamos tener en cuenta, ¿sí? El texto de psicología política y social política forma parte del parcial y está puesto como uno de los teóricos. Allí yo en un ratito les voy a compartir en la pestaña de teóricos un PowerPoint y, bueno, y si es necesario, grabaremos otra clase más explicando el tema, pero si no, quedaría explicado también en esta clase. Por eso consultaba a ver qué posibilidades había. Bueno, el texto
se titula ¿Existe una psicología política en Latinoamérica? Y en realidad es un compilado que se hace de varios autores y que comienza planteando justamente qué es esto de la política y qué entendemos por política. Muchas veces tenemos una mirada muy negativa de lo que es la política, de algo que no se habla. Muchas veces se ha planteado esto de personas que se asumen apolíticas o que no les interesa la política, que en realidad causa malestares hasta en la familia, es un tema de discusión. Entonces, bueno, es un texto que está escrito medio raro, no sé si alguien tuvo la posibilidad de leerlo, pero está medio complicado para su lectura, entonces por eso está bueno que tengamos este espacio para aclarar algunas cuestiones conceptuales que son las que nosotros destacamos, ¿sí? Del aporte que hace la autora. Empieza diciendo esto de que lo político es todo lo referido al pueblo, ¿sí? Entonces, lo político, si nosotros lo podemos pensar, yo siempre lo tomo como lo que es público, ¿sí? Lo político refiere a lo público, y cuando hablamos de lo público estamos hablando de como ciudadanos y ciudadanas. Lo público es lo que es de todo, son esos espacios, son esas instituciones, son... es donde nos encontramos y donde podemos plantear esto que tenemos en común, ¿sí? Desde salud, desde educación, desde ocio, desde un montón de aspectos de la vida de los seres humanos que está atravesada por esto de lo público. Entonces, cuando planteamos a la política, lo tomamos esta concepción que se hace desde su origen etimológico, ¿sí? Porque la palabra política, que ahí en el texto se lo toman desde el origen griego, que significa politiqué, o que viene politique y que significa pueblo. Entonces, cuando hablamos de política, estamos hablando de todo lo referido al pueblo. ¿Y qué quiere decir esto de todo lo referido al pueblo? Que no lo estamos delimitando solamente a quienes se ocupan de la política o quienes gobiernan, no, sino que la política tiene que ver con algo que compartimos entre todos, porque termina siendo esto que llamamos de lo público, ¿sí? Que tiene que ver con esto, con el Estado. Entonces, digamos, frente a esto de estas miradas negativas hacia la política, esta conceptualización nos permite tener una mirada más positiva, decir, no, la política es todo lo que tiene que ver con lo público, y si tiene que ver con lo público, tiene que ver con cómo vivimos nosotros, ¿sí? Cómo vamos a satisfacer o no las necesidades también, porque lo público es lo que nos está... ¿cómo decirles? Nos está asegurando ciertos accesos a ciertos derechos que si no estarían delimitados por otras cuestiones. Entonces, esto de lo público es muy importante para poder considerar a lo político. Y que obviamente todos tenemos que estar interesados si es algo público, la política. En este texto se hace una distinción entre la psicología política y, por otro lado, la psicología social política. Desde la psicología política se va a conceptualizar a lo político como una ciencia del gobierno, como un campo de incumbencia de quienes están formados en política, como la mirada puesta en quienes gobiernan. En cambio, desde la psicología social política, lo político va a estar puesto
en la posibilidad de participar y de formar parte de las tomas de decisiones. Entonces, por eso yo les decía esto de cuando pensemos lo político, pensémoslo desde lo público, porque justamente lo público es lo que nos va a permitir poder participar y poder formar parte en la toma de decisiones de aquello que hacen al Estado y a los asuntos que tenemos entre todos en común, ¿sí? Ustedes les vamos a compartir luego un PowerPoint donde hay una distinción entre estas dos psicologías. La psicología política, por un lado, va a estar dada sobre todo desde otros países que no son latinoamericanos, ¿sí? Es decir, que esta psicología política se desarrolló en ciertos lugares académicos en Latinoamérica, pero imponiendo una mirada sobre lo político y un tipo de intervención desde la psicología que logró, digamos, dejar a lo político como algo privado o como algo netamente estadístico, y lo que se está planteando en el texto es que justamente lo que debe suceder es lo contrario. Y entonces plantean la necesidad de poder plantear una psicología social, una psicología política social latinoamericana. Es decir, que tenga en cuenta las condiciones y los procesos históricos que hemos atravesado en Latinoamérica con respecto a esto de lo público y de lo privado, y con respecto a estas formas de gobierno que nos han marcado y cuyos efectos aún hoy seguimos padeciendo. Entonces, por eso se plantea en este texto la necesidad y el compromiso que tenemos como profesionales de la salud y como psicólogos y psicólogas de poder construir una psicología política, social latinoamericana y romper con estos moldes que se traen, con estas miradas acerca de lo público y de lo privado provenientes de otros países con otras realidades, con otros intereses y con otros procesos también. Cuando hablamos de esta psicología política que no es, que no ha sido construida teniendo en cuenta las particularidades de lo que es Latinoamérica, plantean ciertos temas como, por ejemplo, el liderazgo político, la socialización política, el comportamiento electoral, lo que es la participación política, pero en cuanto a ciertos temas específicos en particular, que en cierta forma terminan siendo afines a una cuestión partidaria, a una cuestión de intereses de ciertos partidos políticos. Y por otro lado, como todo lo que venimos planteando en estas contradicciones y poder reconocerlas, por otro lado tenemos que reconocer que la psicología social política, que es esta que está proponiendo justamente Maritza Montero, y todos estos psicólogos y psicólogas que se dedican a la psicología política, dicen que están advirtiendo la necesidad justamente de tomar como objeto de estudio todos estos procesos ideológicos que están atravesando a nuestra sociedad y que es necesario de poder visibilizarlo y poder cuestionar justamente esto y sacar esto de lo político de lo partidario. Otra vez esto, poniendo lo político como algo que tiene que ver con todos, con la población, con todas nuestras necesidades. Y donde desde la psicología social política se va a hacer un gran esfuerzo por contextualizar los hechos que van sucediendo en estos que son objeto de estudio de
de la psicología social política, contextualizándolos e historizándolos, cosas que entienden que la psicología política no estaba haciendo. ¿Por qué? ¿Qué hace la psicología política? Va a decir, tienen una mirada en la cual es reduccionista, ¿sí? Hay una palabra que usan que no me va a salir, como que toman pequeños elementos, los sacan del contexto, los sacan de los procesos históricos y lo plantean, ¿sí? Lo plantean de una manera reduccionista y desde una manera en que no todos van a poder acceder a la comprensión de eso que están planteando como parte de la psicología política. Entonces ahí podemos ver esta ideologización de lo político, pero con una clara finalidad. ¿Cuál es la clara finalidad de esta psicología política? Va a decir Maritza Montero. La clara finalidad es despolitizar. Ese es un concepto muy importante en este texto, la despolitización, ¿sí? ¿Qué significa esto de despolitizar? Es lograr que la población no se interese por lo político, que entienda que no tiene que ver con su vida, que no forma parte de sus intereses, que no es un ámbito en los cuales tengan que interesarse y que tengan que preocuparse y que tengan que intervenir, ¿sí? Entonces la despolitización es una estrategia que utiliza la psicología política justamente para alejar a los ciudadanos y a las ciudadanas de la participación en la política, ¿sí? Y como eso podemos poner como ejemplo estas miradas que se tienen negativas, como les decía, sobre la política, sobre considerarlo como algo malo, como que es solo para expertos, como una pérdida de tiempo, como para qué voy a participar si nunca voy a ser tenido en cuenta, ¿sí? En contraposición, la psicología social política lo que va a plantar es la politización, no la despolitización, sino la politización. ¿Qué es esto? Lo que tiene que tratar de hacer quienes trabajan desde la psicología social política es lograr que la comunidad se interese por lo político, que empiece a participar, que sepa cuáles son las decisiones que se toman referido a esto de lo público y de lo privado. ¿Por qué? Porque existe otro mecanismo que utiliza la psicología política que tiene que ver con esto de la ideologización, es decir, que eso que era público se transforma en privado, con un claro fin. El claro fin es esto del poder, ¿sí? Cuando hablamos de política, lo que se pone en juego es el poder. Entonces, cuando uno concentra el poder y necesita para lograr, para perdurar, para poder plantear sus miradas sobre lo social, sobre lo público, necesita esto, necesita que sean pocos los que cuestionan y pocos los que intervienen en eso que toman como necesario abordaje en lo que hace a las tomas de decisiones, ¿sí? Entonces, la psicología social política lo que va a plantear es esto, la desideologización. Entonces, ahora ya tenemos dos mecanismos desde la psicología política y dos desde la psicología social política. La psicología política lo que va a hacer entonces es despolitizar y va a ideologizar, ¿sí? Por otro lado, la psicología social política lo que va a hacer es politizar y desideologizar. ¿Qué es esto de desideologizar? Es eso que había sido llevado al ámbito de lo privado, vuelve a ser tomado como un campo de lo público, ¿sí? La desideologización lo que va a hacer es examinar qué de ideológico existe en el comportamiento de las personas para poder reconocerlo y para poder modificar eso de tal manera
que permita justamente identificar cuáles son esos mecanismos que están siendo obstáculos para que la población, los ciudadanos y las ciudadanas podamos formar parte en esto de lo público y de las tomas de decisiones. Cuando uno lleva lo público al ámbito de lo privado, está delimitando que las tomas de decisiones e incluso la participación es para algunos solamente, para algunos sectores, que es el sector favorecido, pero que deja por fuera seguramente a la gran población, ¿sí? Porque como sabemos, en nuestra sociedad hay minorías, ¿sí? Y quienes ostentan el poder en nuestra sociedad es una minoría, son unos pocos que deciden por muchos. Entonces no les conviene esto de desideologizar. Examinar es reconocer qué de ideológico se reconoce en el comportamiento del ser humano en relación a este tema, ¿sí? ¿Y esto qué va a permitir? Justamente generar estos procesos de cambio, estos procesos de empezar a reconocer temas que antes no eran planteados y que ahora sí. Son decisiones políticas el reconocimiento de ciertos temas. La violencia de género ha sido una decisión política. ¿Y cuántos años y cuántos grupos y cuántos movimientos feministas se han desplegado y se han comprometido con esta causa para poder visualizarlo y para poder ponerlo en el lugar de lo público? Porque cuando hablamos de lo público, es decir, ponerlo en un lugar donde todos lo podemos ver y podemos apreciar y podemos intervenir y podemos considerar lo que implican ciertas conflictivas y ciertos problemas sociales, ¿sí? Si queda solo en el ámbito de lo privado, como también pasaba, por ejemplo, con la violencia familiar. La violencia familiar tardó muchísimos años en que se formule una ley para que se pueda intervenir en estos espacios donde la violencia estaba instalada, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo importante de reconocer la necesidad de desideologizar, y ahí está también nuestro rol. Ahí está nuestro aporte en esto de la desideologización. Como otra de las características que tiene la psicología política es esto de que priorizan en sus investigaciones, en sus conceptualizaciones, sobre todo se preocupan y se ocupan de lo cuantitativo, ¿sí? Circulan muchas investigaciones desde este ámbito donde sobre todo se muestran muchas cifras, mucho análisis de datos, donde se prioriza el método, pero el método cuantitativo. Por el otro lado, la psicología social política, al tener un enfoque más global, más integral, justamente lo que prioriza no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Porque además, a ver, no es que desconoce o no le preocupan los datos cuantitativos, ¿sí? Sí le preocupan las estadísticas, hacen estudios cuantitativos, pero pero estos datos cuantitativos forman parte de un estudio donde su importancia es justamente lo cualitativo, porque la finalidad es justamente esta, de tener un abordaje integral, un enfoque global acerca de la sociedad y su comportamiento político, ¿sí? Porque cuando hablamos de esto de lo político, tiene que ver con cuestiones económicas, culturales, históricas, con muchos ámbitos, ¿sí? Porque están todos ligados, porque en nuestra vida estamos atravesados por todas estas cuestiones. Entonces, desde la psicología política vamos a ver que con estos estudios
cuantitativos, donde solo se hace hincapié o se prioriza estas cifras, estas estadísticas, lo que provoca es que justamente se deje por fuera, es otro mecanismo que lo que produce es dejar por fuera a la mayoría de la población, porque esos datos lo manejan expertos, porque esos datos hacen lecturas quienes están en ese tema y con esos intereses. Entonces, el resto quedamos sin comprender mucho a qué hace referencia, ¿sí? Por otro lado, también la psicología política, a través de esta crítica que les realiza la psicología social política, se ha podido advertir de que refuerza muchísimo lo que es la burocracia, ¿sí? Cómo desde este abordaje de lo político, esto de poder acceder y de poder participar, se ponen un montón de frenos, se ponen un montón de requisitos que lo único que provocan es que uno desista de la participación. Por eso se afirma que desde la psicología política se refuerza la burocratización, se refuerza esta mirada de especialistas, y donde justamente lo que tiene como finalidad es este desinterés por lo que es la política, ¿sí? Entonces, en contraposición, esta psicología social política que hace una clara crítica a la psicología política, lo que intenta es esto de que la información sea accesible, que promueva la participación, que se entienda que la política es algo que necesita de que todos nos comprometamos y que en cierta forma también echa por fuera esta idea de que existe las personas que no tienen un posicionamiento político. El decir ya que uno no tiene un posicionamiento político está haciendo política, ¿sí? Porque lo que nos permite justamente esta psicología social política es poder advertir cómo en todos los ámbitos de nuestra vida está atravesada la política, ¿sí? Porque de acuerdo a cómo se lleve a cabo la política, de acuerdo a esta posibilidad de participar o no, de saber por dónde se toman las decisiones y cuáles son esas decisiones, es cómo vamos a vivir nuestra vida. De las decisiones políticas están delimitando cómo va a ser nuestra vida, ¿sí? Cómo va a delimitar si voy a conseguir trabajo, si no, si las cosas van a aumentar o no, si se va a abordar alguna conflictiva social o no, si se van a crear leyes que después se puedan aplicar y que haya control y que el Estado se comprometa a que que se puedan llevar a cabo esos proyectos, esos programas que se han delimitado para que esas problemáticas sociales sean abordadas y puedan disminuirse y puedan erradicarse, pero son decisiones políticas. Lo que pasa es que muchas veces quienes gobiernan se asesoran más por profesionales que sostienen esta mirada apolítica, porque además son afines a esos intereses que los benefician y no desde lo comunitario, sino desde su sector social. Entonces, esta psicología social política se posiciona desde un lugar de lucha también y de necesidad de hacerse un lugar como campo de conocimiento también, ¿sí? Partiendo por esto que yo les decía, de entender que la política es un asunto de todos y que la política está atravesando todos nuestros aspectos de la vida, ¿sí? Y que no es algo privativo de un sector o que solo es para algunos. En sí me parece que de una manera más comprensible de abordar el texto es señalar esto,
¿sí? De cómo la psicología política ha provocado en nuestra sociedad una mirada errónea sobre lo que es la política, que esto ha sido con una intencionalidad y que responde también a poderes dominantes y a intereses particulares, que no son los intereses de todos, obviamente, y bueno, y cómo esta psicología social política reclama desde los campos de saber, en este caso nosotros como profesionales, que construyamos una psicología que tenga que ver con nuestro contexto, que tenga que ver con nuestros procesos históricos, y que sea desde una producción de conceptualizaciones de teoría y práctica que sea propia, ¿sí? Muchas veces se estudia o se abordan ciertas problemáticas o ciertas situaciones desde conocimientos que nada tienen que ver con nuestras características como sociedad, como cultura, que son ajenos totalmente y que no permiten justamente abordar esa realidad, y si lo hacemos estamos cometiendo ahí unos errores bastante importantes. Por eso este texto también, ¿sí? Y por eso la pregunta, ¿existe una psicología política en Latinoamérica? Desde hace varios años, por ejemplo, Marisa Montero es una de las que está llevando ahí la posibilidad de que se desarrolle esta psicología social política. De hecho, nuestra facultad, yo no la hice porque ya tenía las materias hechas, pero había una materia, no sé si todavía está, psicología política, pero bueno, tiene que ver con estos nuevos campos también de la psicología, que no son tan nuevos, porque esto ya viene desde hace años, pero bueno, cuesta también encontrar el lugar. Si ustedes tuvieran que pensar, ¿qué posición filosófica les parece que estaría sustentando a la psicología política y qué posición filosófica a la psicología social política? ¿Qué les parece? ¿Qué posicionamiento filosófico sustenta desde lo planteado a la psicología social política? Si tiene intereses, si ideologiza, si despolitiza, si tiende a datos que nada tienen que ver con el contexto, con los procesos históricos, que plantea temas que solo son para expertos, que justamente lleva a lo político, a lo privado, a lo público lo hace privado, porque haciendo privado a lo público, la participación no es posible, ¿sí? Y se nos convence de eso, de que hay temas que, bueno, que son para expertos, que son temas que son para algunos, ¿sí? Para algunas, y por el otro lado, la psicología social política va a plantear todo lo contrario, va a decir, no, acá hay que desideologizar, es decir, volvamos a hacer público aquello que quedó en el sector privado, volvamos a politizar y a poner a la política como algo referido a todos, volvamos a rescatar esto de lo público, ¿sí? Ahí han escrito algo, pero no sé qué es, ahí me fijo. Y después les quería mostrar un video que hace a esta mirada de lo político. Hola, pienso yo que el idealismo es la psicología política y el materialismo es la psicología social política. Exactamente, porque de esto se trata de los posicionamientos filosóficos. Todos los conocimientos, todas las miradas sobre la realidad
tienen un posicionamiento filosófico. La idea es empezar a ver desde qué lugar está desarrollada cada uno de estos. Algunos va a ser más sencillo y otros son bien complejos poder identificarlo. Entonces, es un gran desafío, pero como está planteado en este texto la psicología política y la psicología social política, podemos afirmar que la psicología política se asienta en una postura filosófica idealista y que la psicología social política, por este abordaje global, por esta mirada interdisciplinaria también, por este acentuar la mirada cualitativa antes que lo cuantitativo, pero no porque desconozca lo cuantitativo o porque no le interese, sino porque considera que es necesario tener un abordaje de lo político desde lo cualitativo, está sentada más en una filosofía materialista, ¿sí? Yo les quería compartir un video para ver si podemos llegar a reconocer algunos aspectos de estas dos psicologías. A ver, no sé cómo hago para... Una reflexión para todos nosotros que somos argentinos. La creencia general fue que Menem nos robó. Se decía que De la Rúa era un inútil que no servía, que Duhalde era mafioso, que con Kirchner volvieron los montoneros y ahora Cristina no sirve para nada. Por eso estoy empezando a sospechar que el problema no está en Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner o Cristina. El problema está en nosotros. Sí, nosotros como pueblo. Nosotros como materia prima de un país. Porque pertenezco a un país donde la viveza criolla es la moneda que siempre es valorada. Tanto o más que $1. Un país en donde hacerse rico de la noche a la mañana es una virtud más apreciada que formar una familia a largo plazo, basada en valores y respeto por los demás. Pertenezco a un país donde, lamentablemente, los periódicos jamás se podrán vender como se venden en otros países, en máquinas donde uno paga por un solo ejemplar y saca un solo periódico, dejando los demás en donde están. Pertenezco a un país en donde los delincuentes tienen más derecho que las víctimas, donde la justicia deja en libertad a los violadores. Pertenezco a un país donde la gente festeja si consigue robarse la señal de televisión por cable. Un país donde la gente hace todo lo posible para no pagar o pagar menos impuestos. Pertenezco a un país donde la impunidad es un hábito, en donde no hay interés por la ecología, en donde las personas tiran la basura en las calles y luego le reclaman al gobierno por la falta de limpieza pública. Un país donde no existe la cultura por la lectura, donde no hay conciencia ni memoria de la política y no hay interés por la economía, porque solamente interesa la pelea entre Maradona y Riquelme. Pertenezco a un país donde las licencias de conducir, los certificados médicos e incluso hasta la ciudadanía argentina puede comprarse sin hacer ningún tipo de examen. Pertenezco a un país donde puede subir un anciano o una mujer con un niño en brazos y la persona que viene sentada en el asiento especial para estas personas simula estar durmiendo para no dárselo. Y si alguien le reclama, se levanta para golpearla. Un país donde el derecho de paso es para los automóviles y no para el peatón. Un país en donde la gente está llena de faltas, pero que disfruta criticando a sus gobernantes y a los políticos. Mientras más le digo ladrón a Menem, inútil a De la Rúa, mafioso a Duhalde, montonero a Kirchner e inoperante a Cristina. Mejor soy yo como persona, a pesar de que ayer compré discos y ropa trucha. Mejor soy yo como argentino, a pesar de que esta mañana estafé a un cliente o perjudiqué a mis empleados al no pagarles sus horas extras trabajadas. Basta. Por favor, basta. Como materia prima de un país tenemos muchas cosas buenas, pero nos faltan mucho para ser los hombres y mujeres que nuestro país necesita. Porque esos defectos, esa viveza congénita, esa deshonestidad, esa falta de calidad humana es lo que nos tiene real y francamente engañados a los argentinos. Lo siento mucho, porque aunque pase este gobierno, el próximo deberá seguir trabajando con la misma materia prima defectuosa.
Tenemos que erradicar primero los vicios que tenemos como pueblo y después empezar a cambiar nosotros mismos como argentinos. Por eso es que nadie servirá. Ni sirvió Menem, ni sirvió De la Rúa, ni sirvió Duhalde, ni Kirchner, y tampoco va a servir Cristina. ¿Qué necesitamos? ¿Que vuelva la dictadura militar para que nos haga cumplir la ley con la fuerza por medio del terror y del miedo? Aquí hace falta otra cosa. Algo más inteligente que cacerolazos, paros o piqueteros que corten nuestras calles o rutas. Necesitamos que todo esto cambie. O seguiremos igualmente condenados, igualmente estancados. Y no importa para dónde te vayas. Así viajes a Europa, a Estados Unidos o a China, siempre llevarás a Argentina adentro tuyo. Si no modificas tu forma de pensar, estés donde estés, seguiremos perdidos. Porque es muy sabroso ser argentino y vivir como vivimos. Pero cuando esa argentinidad autóctona empieza a hacerle daño a nuestra posibilidad de desarrollo como nación, ahí la cosa cambia. Después de este mensaje, francamente, pienso buscar al responsable. No para castigarlo, sino para exigirle. Sí, exigirle que mejore su comportamiento. He decidido buscar al responsable de que Argentina esté mal. Estoy seguro que lo voy a encontrar esta noche cuando me vea en el espejo. Ahí estará. No necesito buscarlo en otro lado. Le voy a exigir, le voy a suplicar si es necesario que me ayude a hacer una Argentina mejor. Gracias. Bueno, decirles que este video obviamente tiene ya sus años, como verán, pero la idea de proyectárselos es ver si pueden reconocer algunas afirmaciones referidas a estos conceptos que estamos viendo en psicología política y psicología social política. ¿Y qué les pareció el video? Creo que es del año 2009 el video, es realizado por un periodista. Estaba en el 2009 estaba Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, y bueno, y ahí se pueden ver todas las consideraciones que hace este periodista acerca de aquella situación y cómo plantea esto de lo político y de la política, porque ahí tiene ciertas afirmaciones que, bueno, la idea es que podamos pensarlas desde los conceptos estos que acabamos de ver en psicología política. A ver qué les surge, qué les parece. Profe, Sí. a mí me pasa, tal vez él tenía una intención de movilizar a cada uno y cada una como a mirarse a sí mismo, ¿no? Como me parece que tal vez esa era la intención, pero todas esas frases medias idealistas, ya que estamos, porque en Argentina no hay, no sé, cultura, no me acuerdo ahora exactamente, pero cultura del trabajo, un montón de cosas que todos y todas escuchamos todos los días, lejos de decir, bueno, me miro a mí misma y entonces puedo ver qué puedo como aportar, en qué puedo participar, a mí personalmente como que al contrario, me desmotiva, porque si todo es así y ya está, es como que todo es así para siempre, entonces no hay forma de hacer ningún cambio. Claro, aparte está corriendo, miren, el foco de quienes son responsables también, porque cuando hablamos del Estado y de las condiciones, y esto de lo público y del acceso, y si pensamos en los derechos y las posibilidades o no de poder desarrollarlos, lo que está planteando, coincido totalmente con Carolina, lo plantea además desde un lugar individualista, pensarse a sí mismo, corre el foco de quienes gobiernan, como, bueno, consecuencia de esa misma sociedad, pareciera que son quienes nos gobiernan, y cómo plantea esto de ser argentino y argentina, desde una mirada, bueno, sumamente negativa, desde, ahí conceptualiza y da características bastante desagradables
sobre la sociedad, que lejos está de, porque si ustedes lo buscan por internet, van a poner el video sensible o de sensibilización, lejos está de sensibilizar a alguien, sino que justamente pone esto de lo político y de lo público en un lugar individual, está mostrando aspectos negativos que tienen que ver con diferentes procesos históricos y con decisiones políticas también, ¿sí? Como, bueno, no tenemos razón de quejarnos o de reconocer ciertos malos gobiernos, sino que, bueno, a ver, ¿cómo te voy a señalar a vos que me estás gobernando si cada uno de nosotros es peor? Y la verdad ahí ven cómo se va corriendo, digamos, la mirada hacia la responsabilidad en quien no la tenemos, ¿sí? Nosotros ciudadanos y ciudadanas no somos responsables ni de un montón de calamidades que hemos vivido como sociedad argentina, ¿sí? Entonces, lo político está puesto en los medios de comunicación, ciertas miradas, ciertas afirmaciones, están planteando lo político y promueven ponernos en ciertos lugares, promueven ciertos pensamientos y ciertas representaciones sobre lo público que son muy negativas. Ahí está hablando, por ejemplo, de las manifestaciones, de los piquetes, ¿cómo vas a salir a manifestarte? ¿Cómo vas a cortarle la calle a alguien? La idea de este video es poder ver cómo no se toma en cuenta el contexto, cómo se toman algunos aspectos bastante deformados de lo que es la historia también, cómo aquellos que son responsables se los corre y no se los considera y al final somos todos culpables. O sea, el pueblo es culpable, no se quejen porque tienen el gobierno que merecen, ¿sí? Y cómo se va de esta manera, que este es un pequeño ejemplo, cómo se va mostrando esto de la política, de lo público, esto de lo privado, cómo se va ideologizando esto de la política. ¿Quién va a querer formar parte de la política si pasaron, digamos, estos personajes con estas afirmaciones que hace el periodista? Los demás están de acuerdo con el video, se vieron reflejados, les parece que lo hace desde un lugar saludable, de reflexión y de apropiación de la realidad en estos momentos que marca, incluso de la historia argentina. El objetivo es ese. Esto del video no les había comentado a mis compañeros porque ahora se me ocurrió, me acordé de ese video y me pareció que era una muestra de esto de las miradas hacia lo político, hacia lo público. Y este video yo lo vi, lo pasaban en la televisión como publicidad, o sea, como parte de la programación, lo vi 100 veces, y estas cosas cómo van reforzando todas estas ideas negativas sobre la participación, sobre el reclamar, sobre el poder identificar cuáles son nuestros derechos, y impiden sobre todo, a partir de, digamos, de perdurar en el tiempo estas ideas, el participar y esto de considerar a la política desde otro ángulo, ¿no? Desde un ángulo partidario, negativo, para unos pocos, sino que la política tiene que ver con esto, con lo que es de todos, ¿sí? Y que seguramente que para cambiar y modificar muchos aspectos de nuestra sociedad, vamos a tener que empezar a interesarnos mucho por la política, ¿sí? Porque como habíamos dicho, la política no solo es lo partidario, no, sino que la política tiene que ver con todo lo referido al pueblo y con esto que refiere a lo público, ¿sí? Bueno, no sé si el video haya logrado su objetivo de mostrárselos, pero la idea era esa, de poder plantearnos y poder mirarnos como sociedad y cómo se refuerzan estos aspectos negativos hacia la comunidad, digo, hacia la sociedad, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a quejar si en épocas pasadas nos colgábamos de cable? En una época todo el mundo se colgaba del cable, pero bueno.
tienen que ver con otras cuestiones y con otras condiciones, y tiene que ver con decisiones políticas también, ¿sí? Con el acceso, ¿qué pasa cuando te impiden el acceso y cuando no logras satisfacer tus necesidades? A ver, la política está influyendo en cómo nosotros desarrollamos nuestra vida. Ustedes, futuros profesionales, va a depender de decisiones políticas. Por ejemplo, empezar a considerar a la salud mental como parte de la salud y ojalá que estuviera puesta en los discursos y en los abordajes que se hace de la salud, ¿sí? Pero bueno, es una decisión política, como les decía recién, lo referido a la implementación de la ley de salud mental, por ejemplo, con todo lo que falta todavía de que se cumpla la ley de salud mental, que ya lo vamos a ver en otro momento. Bueno, ¿alguna duda? Sí, profe, yo no había interpretado así el video. Ay, a ver. Y también me pasó ahí también leí otro compañero que más o menos pensó como yo, porque yo pensé que decía de que se enfocaba de que todos criticamos a los políticos, pero como que el video era para que nos involucremos más, como buscando de que nosotros también politicemos y no solamente esperando que los que están en el gobierno únicamente hagan política. Yo entendí más o menos así el video, pero después como que hay como una mixtura para mí, porque es como que, por un lado empieza a decir de eso de que le echa toda la culpa a la comunidad, pero había cosas que, por ejemplo, dice, la comunidad se queja de la basura en la calle cuando somos nosotros los que tiramos, de que no hay, nos quejamos de que no hay sistemas de recolección, pero ¿quiénes tiran la basura? Y digamos, creo que por ahí habían, y por ejemplo también cuando dice que estamos esperando a que parece que vuelva otra vez la dictadura, porque ahí sí cumplimos las leyes. Y era como raro, como que yo sentía que tenía las dos miradas en realidad, pero sí se enfoca, o sea, después que las escuché, como que se enfocaba mucho más en una ideologización, pero también tenía parte de esto de querer hacer que la comunidad también se involucre en estos aspectos y no solamente espere que los políticos sean, o los gobernantes solamente se ocupen de la política. Por eso es como que ahora no sé si entendí bien, si lo puedo abordar bien, digamos, en cualquier otra temática. ¿A los demás qué les pareció? Profesora, a mí me pareció exactamente lo mismo, como que era un llamado a involucrarnos, no a alejarnos, todo lo contrario, echar la culpa a quienes nos están gobernando, siendo de que los hemos elegido. Ellos no tienen la culpa de que la basura esté en la calle, no tienen la culpa de un montón de cosas, o sea, y más allá de que llamen, para mí fue como algo como metafórico eso de llamar al gobierno de facto. Es como decir, o sea, somos hijos del rigor, necesitamos el padre que nos esté pegando para que hagamos las cosas bien. Es como que la decisión ya está, ya somos grandes, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que ocuparnos, si queremos tener una sociedad distinta, a hacer cosas diferentes. Tampoco me pareció que era... o sea, me pareció que era eso, ¿no? Incitar al involucramiento de los que estamos como pasivos, digamos, echándole la culpa a los que gobiernan. Como ustedes plantean, Fanny, por ejemplo, bien lo planteó, esto de que se ven como las dos miradas allí, como genera una confusión, porque por un lado dice esto de que sí somos quienes nos colgamos del cable, los que tiramos la basurita en el suelo, pero que tiene que ver, digamos, todo esto con, con procesos, y que si bien está eso, que obviamente que podemos tener esas conductas, no justifica para nada el no tener empleo, el no poder acceder a nuestros derechos, ¿sí? Cómo es, él puso el hincapié en pequeñas cosas, pero que en realidad no hacen, digamos, a la violación que se tenía, por lo menos en aquel momento, de lo que está planteando este periodista,
yo lo que advierto es que no hay comparación de que, bueno, que tal vez no tengamos una mirada muy ecologista, pero digamos esto de los piquetes, de poder salir a las calles, de plantear, de manifestarse, eso no impide que eso se haga. Y este periodista todo el tiempo está planteando esta dualidad. Ah, pero no salgas, porque como vos te colgas del cable, no podés reclamar por tus derechos o por una mejor condición de vida. Y que en realidad plantear la mirada que dio de quienes habían pasado como en distintas presidencias, claro que podemos reclamar, y claro que tenemos que tener esa mirada histórica, porque eso está determinando cómo vivimos y quiénes somos hoy también, ¿sí? Seguramente que si logramos poder tener otra mirada de la política, si logramos participar más, porque eso se trata de participar, ¿sí? Y a mí en particular no me parecía que estuviera invitando mucho a la participación, sino como la autorresponsabilidad de algo que no hace, digamos, a las cuestiones políticas más generales y que tienen que ver con cómo se plantea la vida de una comunidad, ¿sí? Sí. Capaz que voy a irme por las ramas, pero me hizo como recordar a esta, no sé si sería una teoría o a estas personas que piensan el proceso de la dictadura desde esta idea de la guerra de los dos demonios, o no sé cómo la llaman, ¿no? De decir, bueno, los montoneros, supongamos, cometieron en su lucha, cometieron algunos crímenes, e incluso me ha pasado de escuchar a gente que describe los crímenes terribles que hacían los montoneros, le pusieron una bomba, no sé quién. Y como que eso podría justificar de alguna manera todos los delitos, pero cometidos desde el Estado y utilizando toda la aparatología del Estado, que me parece que un poco tal vez más sutil y llevado a algo que no es tan extremo, pero por ahí eso es lo que yo veía en el video. Uh-huh. Claro, lo que vos estás planteando es Caro, la teoría de los dos demonios, que fue una forma de justificar la última dictadura militar y que justamente estaba planteando esto, una guerra. Eso sostiene la teoría de los dos demonios y que lo vamos a abordar justamente en la unidad número 2 y vamos a justificar por qué lo abordamos, ¿sí? Por qué esta materia toma la última dictadura militar como objeto de estudio. Y coincido con esto que vos decís de que en realidad lo que está planteando es que se quejan de sus males, que se quejan de no poder acceder a ciertos, a lo que necesitan para desarrollar su vida, si ustedes no se merecen nada, más o menos. ¿Por qué? Porque tirás esto, porque cortás la calle, porque te manifestás. Es como justificar lo injustificable, a mi modo de ver, y que no estaría invitando a la participación, porque también es verdad que el sistema está tan instalado desde lo partidario, desde esta ideologización, que tampoco se permite mucho la participación, ¿sí? Está todo dado para que te sea bastante difícil, por eso decíamos que esto desde la psicología política hasta se potencia la burocratización, el acceso a todo se hace difícil, ¿sí? No sé si les habrá tocado hacer trámites alguna vez en el ANSES, por ejemplo, pero, a ver, como que hay cuestiones del Estado que están puestas de tal manera que en vez de facilitar las cuestiones por las necesidades imperiosas que tenemos ciertas personas, no hace más que poner barreras y que esto hace que lo político, lo público sea visto como malo, ¿sí? Esto es, desde muchos sectores se plantea lo público como malo, como lo que no sirve, lo que no da respuesta. Siempre es mejor lo privado, la escuela privada, la medicina privada. Eso hace varios años que viene ocurriendo en nuestro país,
¿sí? La competencia entre lo público y lo privado. Y hay ciertos discursos de ciertos sectores del país donde priman y hacen e instalan desde ciertas miradas que lo privado es lo mejor, ¿sí? Y obviamente que lo privado no es para todos, es para un sector, y es para el que tiene recursos económicos, obviamente. No estaríamos la mayoría de la población en ese sector, ¿sí? Y donde lo público es lo que no funciona, es lo que no da respuestas, ¿sí? Y así se va deteriorando lo público. Y es justamente lo que tenemos que volver a valorar y a rescatar. Lo público porque es el espacio de encuentro. Nosotros que trabajamos con vínculos, con lo grupal, lo público es necesario y es donde justamente vamos a poder insertarnos también, ¿sí? Para poder lograr estos encuentros. En lo público se puede hacer el encuentro que es tan necesario. De lo que me parece está planteando ahí el periodista es la fragmentación social, una mirada negativa sobre lo social, sobre lo comunitario, sobre la movilidad social incluso, y hace mucho hincapié sobre lo individual, todo el tiempo está hablando, mirate, fíjate, mirate el espejo, desde lo individual, no plantea nunca desde lo grupal, desde lo comunitario, y esto es lo que hace hincapié la psicología social política y es lo que está planteando como necesario para poder justamente tener esta mirada diferente de la política y de lo público, ¿sí? Pero bueno, justamente este video es para esto, para conflictuarnos. Si algo tiene como objetivo esta materia es problematizar, así que problematícense, sigan pensándolo, porque nosotras también lo pensamos, ¿eh? Después hacemos reuniones de cátedra y decimos, che, ¿será tan así? A ver, analicemos más, porque lo ideal, a ver, cuando hablamos del idealismo, no es que está tan puesto así de manifiesto, no es como lo leímos en el texto. En la realidad se presenta muy diferente. Y seguramente que en nuestra vida diaria y cotidiana lo que más prima es el idealismo. Tratemos de que en el desarrollo de nuestro rol lo que más prime sea el materialismo. Seguramente vamos a tener cuestiones idealistas, porque estamos atravesados, y el idealismo no se presenta así, no lo vamos a ver tan fácilmente. Pero sí tenemos que tener como objetivo en el desarrollo de nuestro rol que prime el materialismo, ¿sí? Que esa es nuestra mirada y está sustentado por un ECRO y tiene una técnica y que está basado en la experiencia, ¿sí? Esta relación práctica-teoría-práctica. Eso es lo que es importante de considerar, ¿sí? Sobre todo en estas clases que estamos ahí sentando las bases para poder avanzar en esto del rol. Bueno, como les digo, no les vamos a sacar todas las dudas porque tampoco tenemos todas las respuestas, pero sí sabemos que la realidad es una, que no hay muchas miradas, la realidad es una, y nosotros como profesionales tenemos